Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Pasagao. Hoy vamos a hablar sobre la economía de Panamá. Vamos a hablar de su crecimiento económico, sobre su desigualdad, sobre su pobreza, sobre las condiciones de mercado, cuáles son sus principales exportaciones y cuáles son sus situaciones económicas dentro del año 2022. Así que adelante con el video. Me emociona mucho hacer este video porque para mí Panamá es un lugar maravilloso en el que me encantaría vivir en un futuro cercano. Así que les voy a contar un poco. La capital de Panamá es Ciudad de Panamá. Su moneda es el dólar y el balboa. Su inflación es bastante controlada ya que se ha dolarizado la economía, es decir que se ocupa el dólar como principal medio de intercambio. Sin embargo, igual tienen una moneda propia que se llama balboa. Y es un país maravilloso donde invertir, donde vivir, aunque todavía tiene algunos problemas económicos que vamos a revisar durante el video. Panamá es el mejor lugar donde invertir en Centroamérica, ya que posee una economía desde un punto de vista de las inversiones muy segura y muy atractiva en el tiempo. La inflación del año 2022 para el país panameño fue de un 2,9%, lo cual es un índice muy bajo para la región y para la situación después de la pandemia en la que estuvimos sosteniendo muchas veces políticas expansivas económicas, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo en general. Ha sido un 2,9% de inflación, es un número excelente. El crecimiento económico para el país panameño fue de un 11%, pueden creerlo, es una cifra importante y es una cifra muy atractiva para futuras inversiones, para personas que quieran invertir en sus principales exportaciones, las cuales son principalmente la banana, el café y el azúcar. La verdad es que estas principales exportaciones, si bien son parte de sus tratados de libre comercio, una de las principales formas de adquirir dinero para el mercado panameño es el Canal de Panamá. El Canal de Panamá es un nicho por el que pasan los barcos y cambian el rumbo de su flujo de movimiento. Es decir, pasa casi todo el mercado que quiera pasar de un mar a otro por el Canal de Panamá, lo que recolecta anualmente 2.500 millones de dólares, una cifra no trivial e importante. Aparte de incentivar muchas veces el comercio internacional y el atractivo turístico del país. Panamá también es conocido por ser un paraíso fiscal. Esto significa que, a comparación de los países de la región, posee una tasa impositiva baja, lo que atrae a diferentes inversionistas del mundo a guardar sus riquezas dentro del país. Ahora, no vamos a hacer juicios de valor respecto a esto, pero aún así vamos a mencionar dos puntos importantes. Hay un tipo de personas que son quienes viven en países donde la tasa tributaria es gigante, donde obviamente no les conviene guardar su dinero en sus países, lo que les permitiría un paraíso fiscal resguardar sus ahorros, como en el caso de los argentinos o los venezolanos, que teniendo una cuenta en un paraíso fiscal podrían guardar sus ahorros sin miedo a expropiaciones o a tasas impositivas que sean muy irresponsables, porque igual tienen que resguardar su derecho de propiedad. Y también existe otro tipo de personas que hacen movimientos ilícitos en el mercado o hacen conductas ilícitas donde adquieren dinero de forma fraudulenta o de forma de dudosa moral, que guardan su dinero en los paraísos fiscales para poder evitar problemas. Muchas veces los paraísos fiscales tienen secreto bancario, así que no tienen cómo fiscalizar el movimiento que se hace de sus dineros dentro de la economía. Chicos, si les gusta el contenido, los invito a suscribirse al canal, darle like y dejarme un lindo comentario en la caja de comentarios. Así que adelante con el video. El desempleo para el año 2022 en Panamá cayó un 1,4%, lo que posiciona el desempleo en un 10% de la población. Eso es un número importante, ya que se veía un aumento y una futura crisis de desempleo en el país panameño por la situación sanitaria que vivimos, que ya todos conocemos. Ahora, llegamos a un dato que no es trivial e importante, así que tomémoslo con la seriedad que se debe. La pobreza en Panamá equivale al 25% de la población, lo que representa un 1,1 millones de habitantes, y la pobreza extrema alcanza el 10,6% de los habitantes en Panamá,
lo que corresponde a vidas humanas, a personas que esperamos salgan de la situación en la que se encuentra actualmente, ya que los países latinoamericanos tenemos que apoyarnos para poder salir adelante de las crisis que tenemos dentro de nuestras naciones. Así que les mando un abrazo gigante a los panameños, les deseo lo mejor y que sigan así. La desigualdad en Panamá. Nosotros ya hemos visto muchas veces, pero lo vamos a recalcar, que el Gini es una forma de medir la desigualdad y este se mide entre más cerca a 1, más desigual, y entre más cerca a 0, menos desigual. Panamá se encuentra un poco más alto en índice de desigualdad de la OCDE, lo que equivale a un 0.5 del Gini, lo que equivale justo en la mitad de la puntuación de la medición del Gini. Esperemos que la desigualdad en el país panameño también baje en el tiempo. Chicos, aquí les voy a dejar un video de la economía de Venezuela. Espero les guste mucho, les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.